¿Qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar ya con nuestros temas eh, inherentes a nuestra asignatura del derecho económico. La semana anterior estuvimos agotando lo que fue el concepto de derecho económico, pero desde la perspectiva del concepto básico, ¿no? De lo que es economía. Y entendíamos que economía siempre se va a derivar a esas actividades de de satisfacción de las necesidades básicas de toda persona, de toda familia, de todo sistema social. Y en esta parte, bueno, el derecho económico va a tender a un objeto y a un sujeto en los cuales nosotros vamos a direccionar todas esas actividades de las cuales estamos cotidianamente involucrados, ¿no? Para ello, bueno, el derecho económico se va a basar, como ya lo habíamos visto, en el concepto de economía, que será esa ciencia que va a atender a las condiciones de satisfacciones y procesamiento de materiales. ¿Para qué? Para cubrir todas las necesidades básicas de los seres humanos. Por otra parte, veíamos también dentro del concepto de economía que es una ciencia, ciencia social y hasta cierto punto ciencia económica, ciencia matemática que se va a encargar de asignar y estudiar esta parte de los recursos escasos de una sociedad para obtener un modo ordenado de vivienda, ¿no? Y de objetivos. Obviamente la economía va a permitir que nosotros los seres humanos adquiramos bienes de consumo básico a través de los medios de producción y que por ende nosotros tengamos esta displicencia, ¿no? De cómo vamos a establecer ese sentido amplio de la actividad de recursos públicos, de recursos productivos, tendientes a satisfacer, a producir más bien bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas. Entonces, estudiamos a la economía desde el punto de vista de que hay una modo de estudiar las necesidades múltiples de la forma de la sociedad, pero también esa cuestión limitada o infinita que pudiera establecerse en el principio de escasez que vamos a ver a continuación. Y que por otra parte, establecíamos que es un vocablo que deriva del latín economía, disposición de una obra literaria, o del griego oikos, o economía, que significa distribuir, administrar todas las condiciones básicas de la casa, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la economía siempre va a tender desde un punto de vista también bilateral, por eso es que el derecho aparece como esa forma de dirigirlo, de encaminarlo, de educar al hombre, para que desde el punto de vista de normas jurídicas regule las conductas que se dan a través de los actos de, en este caso, las actividades económicas o de los actos de comercio también podemos involucrarlos ahí. Por eso es que las leyes siempre van a establecer esa cooperación humana, esa economía organizada, esa influencia de la economía a través de la conciliación de los intereses generales y de los intereses privados de los seres humanos. Y por el otro lado, siempre va a estar dirigida a establecer las políticas públicas que el gobierno debe tener para promover el desarrollo de un país, el desarrollo económico, a través de su conjunto de técnicas jurídicas. Desde luego que el derecho económico, al establecer reglas de acción, el Estado debe hacer una estructura sistemática conforme a los agentes económicos y que de acuerdo con el objeto de ordenar, disciplinar y controlar las actividades económicas, el Estado provea los emprendimientos privados para establecer esa circulación de la producción de los bienes de consumo, pero también la producción y circulación de consumo de riqueza, o sea, repartir las riquezas equitativamente. Para efectos del modelo neoliberal, es menester enmarcar esos comportamientos económicos en cuanto a las personas físicas y morales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los intereses que cada uno de ellos tengan, los criterios de economicidad van a simplificar el mercado por zonas y van a simplificar los acuerdos bilaterales, trilaterales o multilaterales de libre comercio. Por tanto, la parte del derecho va a regular esa serie de conductas y esa serie de comportamientos de la economía, pero la economía per se va a organizar esa macro y esa micro actividad a nivel zonal, es decir, qué le va a hacer competencia al gobierno federal en cuanto a materia de importación y exportaciones, pero también del factor empresarial, porque el Estado, al ser un órgano regulador eficiente, necesita fomentar mecanismos para producir mercados.
Por el otra parte, es conciliar esos intereses generales, nacionales y de inversión extranjera a través de las sanciones de estas prácticas acordes a derecho. Pero desde el punto de vista del efecto castigo, también reprimir y sancionar las prácticas de competencia desleal, las políticas restrictivas sobre las cuales los monopolios pueden hacerse presentes y ejecutar ciertas condiciones de cómo el país pudiera caer en esa ambigüedad del desarrollo económico. Por lo tanto, este carácter de zona de la economía necesita atender a las cuestiones no nada más internas, sino también a las cuestiones internacionales. Por eso el derecho económico se convierte en un elemento instrumental que va en función de la política económica pública, pero va a postular la intervención del Estado para regular la fuerza de articulación, las fuerzas productivas y sobre todo las fuerzas de trabajo que se van a controlar alternativamente a través del orden. Desde el objeto del derecho económico establecemos que hay una cuestión dualista, en donde por un lado se va a regular esa actividad o toda actividad económica a través del objeto que tienen las normas jurídicas, establecer derechos y obligaciones, pero también enmarcar los comportamientos al desarrollo económico sobre aquellos agentes que van a operar esencialmente en la inversión para simplificarnos la vida a los seres humanos. Y que en esta condición, tutelando los intereses, estaremos en una línea de cómo vamos a obtener a través del perfil del Estado, por un lado, que se faciliten las condiciones necesarias para aperturar mercados, pero estimular la actividad económica a través de mandatos dúctiles, fáciles, sin tantos elementos burocráticos y, no, y sobre todo de cuestiones discrecionales. Por eso, promover autorregulación subjetiva e intersubjetiva va a través de las personas morales o físicas que operan en un qué y cómo para quién producir. En esta cuestión, los modelos productivos y los sistemas económicos siempre van a estar pendientes a estas dos interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a producir y cómo lo voy a producir para que el consumidor final se sienta satisfecho en cuanto a las necesidades primarias y después, bueno, en esas condiciones de las necesidades secundarias, terciarias, hasta llegar a las necesidades de lucro? Ahora, en estas condiciones, el objeto del derecho económico puede tener vertientes macroeconómicas, como lo habíamos apuntado la semana anterior. Un ejemplo de ello pudieran ser los 22 capítulos del Tratado de Libre Comercio que tenemos con América del Norte, en donde se va a constituir todas las líneas de aranceles, de distribución, de producción, incluso podríamos establecer las condiciones de migración para aquellas personas que van a participar en los procesos productivos, tanto en el estado vecino, que es Estados Unidos, y el estado subsecuente, que es Canadá. Y que de acuerdo a los criterios de la Constitución política, esos acuerdos multilaterales tengan auge y relación con el derecho internacional a través de la Organización Mundial del Comercio. Que por otro lado, de acuerdo a las reglas del TECMEC, están las leyes secundarias y los reglamentos, pero por supuesto también los decretos, porque esas condiciones van a regular todos esos acuerdos de carácter económico, sin dejar de lado a la jurisprudencia en materia de economía. ¿De acuerdo? Ahora, las vertientes microeconómicas o microjurídicas van a establecer las legislaciones internas con las que cuenta la República Mexicana para regular contratos, para regular sociedades mercantiles, para regular inversión extranjera en México, para establecer esas metodologías y normalizaciones sobre los caracteres sectoriales incluidos en el comercio exterior y los tratados de libre comercio. Ahora, de acuerdo con los sujetos de derecho económico, estableceremos esa imputabilidad de derechos y obligaciones recíprocos, tanto para los agentes económicos de carácter productivo como para el Estado mismo que va a permitir el bien actuar de la producción, distribución y sobre todo circulación de bienes de consumo básico. Entonces, estos agentes económicos, lo hablábamos la semana anterior también, partirán de que los particulares, al ser productores y distribuidores de una economía de mercado, atenderán a personas jurídico-colectivas o personas físicas capaces de establecer actos jurídicos tendientes a producir mercado, pero que también, de acuerdo con las personas jurídico de carácter privado, van a establecer una naturaleza y condición social. Por lo tanto, en esta condición, el Estado
es el sujeto de derecho económico cuando actúa también como empresario o prestador de servicios. Y aquí hay una figura que se llama derecho administrativo y es donde el Estado mexicano establecerá esas condiciones de cómo la vida económica y política del país tiene que circular. Entonces, obviamente, entre los sujetos del derecho económico se ven inmersas la sociedad en su conjunto, pero también las empresas como generadoras del propio nivel económico y generadoras de los empleos, porque recordemos que las empresas tienen que generar empleo, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, el sujeto de derecho principal en el modelo económico siempre será la empresa y como tal va a penetrar a distintos mercados bajo una planeación, bajo una dirección, bajo una organización y un control, y que debe estar muchas veces contrario a los intereses nacionales regulados por el orden público económico. Pero ¿esto qué significa? Que la empresa, al ser una entidad organizada, al ser una entidad patrimonial, necesita de la captación de los dineros para que el Estado mexicano también la provea, la protege y la tutele. En este sentido, las empresas necesitan del desarrollo sostenible y de finanzas públicas sólidas en un estado para que podamos establecer esos lineamientos de cómo producir bienes de consumo básico. Obviamente, el derecho tiene que regular esas condiciones de la macro y la micro en atención a lo que a continuación vamos a ver. La influencia del derecho económico en los sistemas del siglo XX. Vamos a ver el día de hoy qué se entiende por el sistema económico, por el principio de escasez, por el sistema. Vamos a ver algunos sistemas tanto dentro del capitalismo, el socialismo, la economía mixta o dual, sistemas de economía de libre mercado, sistemas de economía centralistas o centralmente planificadas. Vamos a ver estos sistemas de economía mixta y sobre todo cómo interviene el Estado en su forma de participación de la economía misma, ¿no? Porque recordemos que el Estado también tiene que dar celeridad, tiene que dar esas condiciones óptimas para que generemos buena economía, para que generemos buenos dividendos en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Hay que establecer esas condiciones de competencia y competencia leal. Vamos a establecer esas economías que van de un mercado libre a economías mixtas, pero derivadas del liberalismo y el nuevo liberalismo, o sea, lo que conocemos como política neoliberal, para que de acuerdo con las políticas del derecho económico dentro de su elemento normativo, encontremos los factores cuantitativos, cualitativos y esas políticas de reformas que hacen los estados para mejorar cada vez más los modelos productivos y desde luego las economías dentro de un sistema de países. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, en este breve preámbulo que ya les abordamos, el día de hoy me voy a permitirles compartir pantalla para que vayamos delimitando los alcances del derecho económico en cuanto a los sistemas económicos de las economías a nivel mundial, pero también en estas condiciones de cómo debe operar cada uno de estos sistemas. Bueno, por una parte, se debe entender qué es un sistema económico. ¿Qué entendemos por sistema económico? ¿Qué hace un sistema económico y cómo opera un sistema económico? Ya sabemos que el mundo entero debe atender crisis financieras, económicas, mundiales por conflictos armados, delincuencia y desempleo, que a su vez estos pueden generar pues desabasto, ¿no? Ahora, por otra parte, entenderemos que el derecho va a establecer un sistema jurídico, pero el sistema económico se va a definir como ese conjunto estructurado, relacionado e institucional que a través de la contradicción de las presentes sociedades humanas, o sea, que operan hoy día en pleno siglo XXI, estaremos limitados en cuanto a las características de los recursos materiales disponibles para satisfacer nuestras necesidades. En esta parte, es importante establecer que nuestras necesidades siempre van a ser ilimitadas, porque lo mismo necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos condiciones de vivienda, necesitamos seguridad social, seguridad pública,
necesitamos comercio. Pero en esta parte también esos recursos siempre se van a oponer a las condiciones limitadas de esos materiales, porque a veces los materiales son insuficientes. De a este concepto va a partir el principio de escasez, que son todos aquellos indicadores relevantes que nos van a dar la información necesaria para establecer cómo estamos en cuanto a la captación de bienes y servicios para una buena toma de decisiones dentro de las economías internas de un Estado. Pero que de acuerdo al principio de escasez va a tender a fenómenos que nosotros enfrentamos todos los días y que entendemos que nuestros recursos quizá no sean lo suficientemente necesarios para cubrir los deseos y satisfacciones de una vida cotidiana. Esto se reduce a que las personas en general, las familias, los hogares, las empresas y los gobiernos estén constantemente en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para captar mejores recursos, optimizarlos y destinarlos para hacerlos fungir de una manera más productiva. ¿Qué se entiende por sistema jurídico? Pues aquel que va a conformar un estado de control social emanado o dimanado por el Estado a través de la imposición de normas jurídicas y que va a otorgar como disciplina un cuerpo social con base en diferentes ideologías por aceptación. ¿Sí? De acuerdo con el sistema jurídico y su principio de escasez, esto será la base del sistema económico. ¿Por qué? Porque va a responder este sistema económico a tres específicas interrogantes. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quién producir? ¿De acuerdo? Entendemos qué se debe producir. Bueno, nosotros, independientemente del giro al que nos dediquemos, siempre vamos a estar inmersos en la toma de decisiones y sobre todo, cómo vamos a satisfacer esas necesidades básicas, esas necesidades y condiciones para ofrecer buenos productos y servicios. De ahí que nosotros como abogados estemos brindando servicios jurídicos, servicios de asesorías jurídicas, que llevemos litigios, que llevemos en esta condición eh, algunas cuestiones de gestión de negocios, algunas cuestiones de cómo estamos produciendo los conocimientos en materia eh, de leyes. ¿Cómo las vamos a producir? Bueno, pues desde luego será en atención a cada una de las necesidades del caso práctico que se nos presente. ¿Y para quién las vamos a producir? Pues desde luego, tanto para personas físicas como personas jurídico-colectivas. En general, siempre los procesos productivos, y sobre todo de acuerdo al principio de escasez, va a tender hacia dónde quiero dirigir mi economía de mercado, hacia cómo la voy a establecer dentro del sistema social. Por eso, de acuerdo con cada una de las respuestas que se den a las tres interrogantes, nosotros en el mundo que operamos hoy día necesitamos identificar tres diferentes tipos de sistemas en el carácter económico y por lo tanto va a establecer el sistema jurídico. Bien, vamos a establecer un sistema capitalista liberal que se llama y se dará el nombre de economía de mercado. Un sistema colectivista socialista, es decir, economías centralmente planificadas por un Estado y sobre todo intervenidos por el propio. Los sistemas mixtos o sistemas duales atenderán a economías formadas entre el sector público y el sector privado que se van a descentralizar de los propios estados, a lo que llamamos Estado Social del Derecho en la parte económica. ¿De acuerdo? Aquí en la presentación les dejo este video para que entendamos cuál es el efecto real del capitalismo y el socialismo. Y cada una de las doctrinas establecerán sus propias líneas para establecer qué sistema o qué modelo sería más favorable para un país, de acuerdo a las necesidades poblacionales, geográficas, demográficas y sobre todo de expansión económica. ¿Sí? Ahora bien, en este punto el sistema capitalista o liberal va a resolver parte de las tres integrantes que acabamos de plantear. El capitalismo se va a determinar por un mercado que demande a través de esta curva de la oferta y la demanda.
que las empresas privadas tengan para sus actividades consumidores con ese poder adquisitivo de compra. En el sistema capitalista se va a establecer esa división de las clases sociales divididas al menos en tres criterios, o en tres características. Lo que es la clase alta, lo que es la clase media y lo que es la clase baja. ¿De acuerdo? Para estas cuestiones, dentro de un sistema capitalista vamos a entender que el Estado y el propio derecho van a proteger esa categoría limitante del libre desenvolvimiento sobre los estatutos económicos a través del sector privado. Y de acuerdo con esas condiciones de garantía, la técnica de actuación del Estado y del derecho será un Estado gendarme. Esa actuación de política pública en donde el Estado tiene que intervenir sobre esas cuestiones del sistema capitalista, cómo están operando, cómo el Estado va a establecer los lineamientos de vigilancia para las empresas, ¿sí? Cómo vamos a establecer esas directrices de cómo el Estado está captando empréstitos o puede estar captando inversión extranjera o puede estar captando insumos necesarios para una economía de esta característica. Ahora, por otro lado, es un sistema que va a desprender algo, como llamamos los abogados, el subsistema jurídico de carácter individual y en donde va a ser un sistema de mandos establecido a través de los particulares. ¿De acuerdo? ¿Qué premisas responde el sistema capitalista o liberal? Bueno, por un lado va a haber una economía más libre, va a haber una economía en donde, como ya lo dije, los consumidores que tengan mayor captación de ingresos van a tener ese poder de compra sobre los insumos, no solo de las necesidades básicas, sino también de esas necesidades ya terciarias y hasta cierto punto conseguir un tanto de lujo, ¿sí? Para ello viene su antítesis, que es el sistema colectivo o bien llamado socialismo. ¿Qué premisa responde el socialismo? Bueno, establecemos que va a ser una economía de consumo interno, una economía donde la sociedad va a consumir primero sus productos producidos por el propio país. Ahora, para ello se necesitan empresas de carácter estatal y que van a inscribirse en planes económicos quinquenales, es decir, que cada catorcena se va a destinar ciertos enseres, ciertos consumos mínimos de carácter global y de carácter generacional para que tú proveas en un momento dado esa economía planificada, ¿sí? Por otro lado, aquí el derecho se va a expandir, perdón, en una cuestión de vertiente orgánica y de vertiente inorgánica. La vertiente orgánica va a ser esa estructura y organización de cómo el Estado va a ordenar a la política económica, estableciendo esta condición del derecho público. Y en la parte inorgánica se van a establecer las normas jurídicas y todo el contenido que va a regular al derecho privado. Por eso en un sistema, por ejemplo, mixto o dual, que es el siguiente sistema, estamos respondiendo interrogantes en forma opuesta tanto al capitalismo como al socialismo, que es aquí donde el sistema mixto o dual es donde va a conjugar tanto una economía capitalista, de economía libre, de economía aperturada a los comercios, a los tratados, y una economía intervencionista por parte del Estado, en donde va a ser un tanto limitada. Al establecer estas condiciones del sistema mixto dual, se va a producir para el mercado mismo y para ese mercado sea beneficioso para la colectividad. Aceptan simultáneamente el ingreso de empresas públicas y privadas y que tanto las empresas públicas como las privadas tengan negocios jurídicos. ¿Para qué? Para un destino final que es un consumidor en cuanto a los sectores, sí, de la clase media, pero dirigida más a los sectores marginados con un limitado poder. En estos sistemas mixtos y duales, bueno, pues podemos establecer también que los programas sociales pueden participar, no tanto como medio de aportación para la economía en sí, sino
como una forma de beneficiar a esas poblaciones más rezagadas o más marginadas del sistema social y sobre todo que puedan captar productos de primera necesidad. De ahí que tengamos desde la administración anterior y en esta administración actual aquí en México, estos programas de despensa, estos programas de pensiones para adultos mayores, estos sistemas de becas para jóvenes que están en una condición de desempleo, pero de que a la par puedan estar estudiando. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del sistema mixto o dual, el Estado tiene ese eje de participación en la vida económica. ¿Por qué? Porque a través del ordenamiento, de la acción, de su dirección y regulación de los instrumentos de cada una de las empresas, se convierten en elementos públicos y con planes a seguir, planes indicativos, ¿no? O sea, el sistema mixto dual, si bien tiene esa parte de la iniciativa privada, es el Estado quien le va a decir cómo debe de operar el sistema económico. Y por la parte del derecho, el derecho tiene que bifurcarse entre el derecho público y el derecho privado, coexistentes a través de las garantías individuales y sociales que integran al grupo social. La Constitución política nos reconoce estas condiciones de garantías, ¿no? Dentro de los 29 artículos más el 123 constitucional, en donde estableceremos un sistema de economía abierta, un sistema de economía establecido por el propio Estado, pero que también me permite dentro del artículo quinto constitucional dedicarme a la actividad que yo más desee siempre y cuando esa actividad sea generadora de empleos, generadora de crecimiento económico. Obviamente, vamos a ver a continuación por qué el proceso evolutivo de las economías es importante y sobre todo para el derecho económico. Ujú. Porque en esta condición, el mercado libre surge como una teoría capitalista y por ahí del siglo XVIII se consolida a nivel mundial, tomando más posicionamiento en los siglos XIX y principios del siglo XX como consecuencia de la revolución industrial, de la propia Primera y Segunda Guerra Mundial, y tiene como centro geoeconómico al país de Inglaterra. ¿Qué factores determinan la gestación de una economía libre? Bueno, se van a consolidar mercados nacionales, es decir, vas a consumir primero tus productos y subsecuentemente los vas a exportar para que después la economía de importación aperture esas mercaderías internacionales. Y desde luego que a través de la consolidación y la apertura de mercados nacionales tienen que surgir invenciones de procesos tecnológicos que favorezcan a los productivos. Por otra parte, la economía capitalista o de libre mercado va a consolidar los elementos de la propiedad privada por encima de los medios de producción. ¿Sí? O sea, nosotros al tener automóvil propio, casa propia, negocio propio, estamos consolidando siempre la cuestión y la creación de empleos, pero siempre será en esa línea de subordinación de que permite una relación laboral. O sea, nosotros vamos a trabajar para patrones, vamos a trabajar para empresas, sea cual sea el giro de la empresa, pero aquí la empresa no me pertenece. Es aquí donde se hace esa división de las clases sociales, ¿no? Si eres de clase media, de clase baja, de clase alta. Y sobre todo, va a tender a una división social del trabajo, porque el trabajo, ustedes lo van a ver más adelante cuando lleven derecho laboral en esta asignatura, van a establecerse las condiciones que al menos en México, el derecho laboral es un derecho de clase. ¿Y de quién? De la clase trabajadora. Porque si nosotros, las empresas no podrían operar a través de la fuerza productiva y sobre todo de la mano de obra. Ahora bien, por otra parte, esta economía va a desarrollar ideas más enfocadas hacia la libertad, igualdad y fraternidad de las economías, permitiendo el desarrollo de condicionamientos financieros, monetarios y bancarios, pero sobre todo la constitución de sociedades mercantiles para empezar a producir fuerzas de trabajo. Para empezar a consolidar esos instrumentos financieros y monetarios, se tienen que poner a través de los créditos bancarios, empezar a mover eh, banca múltiple, empezar a esta condición de banca
de segundo piso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, otra de las características del sistema económico libre o de libre mercado es la presencia de un Estado abstencionista en limitadas tareas. Es decir, en esta economía el Estado solamente va a tener injerencia para la fijación de normas jurídicas y su aplicabilidad, pero no en cuanto a la forma de operar de las empresas, porque eso ya será cuestión de las empresas, cómo custodian las fronteras, cómo hay una seguridad interna y un regulador externo de los individuos. Es decir, que la empresa tiene la obligación de establecerse en condiciones óptimas de producción. Si relacionamos el derecho económico con un poco el derecho laboral, toda empresa pues tiene que estar establecida, debidamente establecida, bajo las condiciones mínimas que hacen al derecho del trabajo, ¿no? Esas condiciones que le permitan al trabajador establecerse en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, libre de violencia, con todos sus insumos necesarios para que pueda producir, pero que también haya una relación en cuanto a la condición jurídica entre el patrón y el trabajador. Entonces, por este lado también se va a relacionar el derecho económico con el derecho mercantil y el comercio exterior, el régimen de comercio exterior. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la política económica, nosotros tenemos que estar abiertos a las fronteras, tenemos que estar abiertos a una economía más internacional y sobre todo que los individuos tengamos participación activa dentro de las actividades de los procesos productivos. Por obvias razones, la economía libre es una actividad de características naturales, pero que va a estar autorregulado por el propio mercado, porque aquí va a empezar este sistema de competencia sobre la fijación de precios y, de acuerdo a las cuestiones laborales, las retribuciones al capital y al trabajo mismo. ¿De acuerdo? Obviamente es una libertad en libertad, es una economía en libertad total, para acabar. Entonces, en estas condiciones, siempre va a haber ese libre intercambio de productos, bienes y servicios en cuanto a los países, en cuanto a los tratados de libre comercio, pero también va a tender a una división internacional del trabajo. O sea, esas relaciones de carácter del derecho social deben atenderse a esas condiciones de la Organización Internacional del Trabajo para que cada uno de los trabajadores que esté al servicio de una empresa tenga las condiciones necesarias para producir bienes y servicios de consumo final, pero que al final del día atendamos a esta libertad económica sin injerencia del propio Estado. Ahora, este modelo económico tiene su mayor auge por ahí del siglo XIX, en donde se experimentan diversos eh, desajustes, crisis económicas, desequilibrios por aquellas cuestiones de ideales y que desembocan en la Primera Guerra Mundial de 1914 y que se recrudece después en la crisis financiera de los Estados Unidos de 1930 y 1930. Fenómenos que provocan efectos colaterales a nivel internacional porque se mueven las economías. ¿Qué elementos tenemos en un sistema de economía libre o de mercado capitalista liberal? Atenderemos a estas condiciones en donde el mercado mismo va a estipular esa parte de cómo está relacionado un, un elemento de competencia económica, ¿no? Un elemento de competencia eh, eh, hasta cierto punto lucrativa. Por eso la iniciativa e innovación siempre va de la mano de la propia organización de las empresas privadas. Es aquí donde la propiedad intelectual se hace presente. ¿Sí? Subsecuentemente, bueno, los riesgos los va a asumir en esa libertad de contratos que se celebren a través de supuestos hechos y actos jurídicos de la propia iniciativa privada. Va a haber una competencia, sí, una competencia de mercado libre, pero también va a establecerse esos riesgos y responsabilidades que la empresa deberá asumir a costa de sus propios ingresos, a costa de su propio capital, para que a través de las utilidades discrecionales se obtengan qué lucros. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de comenzar una empresa de carácter privado que se trabaje entre particulares para particulares? El lucro, así de simple. Ahora, viene su contratesis. La economía centralmente
planificada o lo que nosotros llamamos socialismo o comunismo. Obviamente estas teorías tienen inspiración en las filosofías marxistas y leninistas, por ahí de los siglos XVIII y XIX, en donde se rechaza la propiedad privada y sobre todo los medios de producción son reemplazados por la propiedad estatal y colectiva. Es decir, que aquí el Estado va a tener injerencia en toda la fuerza de trabajo y en todo el modelo de producción. A diferencia de la economía capitalista, esta se va a centrar específicamente en una planificación del propio Estado, pero va a ser tendiente a la crítica del capitalismo, sobre todo este modelo de producción condena la explotación de los trabajadores por los propios patrones, porque consideran que sus condiciones de vida no nada más deben de ser subsistentes, sino también en cuestión de cómo satisfacer sus necesidades. Porque en una economía abierta, en una economía de capitalismo, muchas veces los salarios no corresponden a la fuerza de trabajo efectivo realizado. No así en el sistema socialista. Porque atendiendo al factor plusvalía, y aquí voy a hacer una precisión más adelante, ¿qué es la plusvalía? Y no desde el punto de vista que todo el mundo lo enfoca hacia los bienes inmuebles que están ubicados en una zona geográfica específica. La plusvalía tiende a transformar en explotación de la clase dominante que va a ser controlada por el Estado para imponer sus reglas, su derecho, y estableciendo críticas al derecho burgués y al resto de la sociedad. Por eso, en los sistemas socialistas, los soviets, que forman parte de la creación de la extinta URSS, establecen esas condiciones laborales cuanto a sus trabajadores y establecerán esas líneas de cómo el Estado tiene que establecer ese equilibrio de las fuerzas productivas, de las fuerzas de trabajo y sobre todo de la captación de recurso humano para el establecimiento de mejoras en cuanto a los salarios mínimos, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a ciertos estatutos de cómo está la iniciativa privada con respecto del Estado mismo. Entonces, en ese sentido, también el capitalismo va a tender a estas condiciones de cómo se debe operar la seguridad social, ¿sí? Lo dice Jean-Charles Leonard Sismondi, un historiador y economista suizo, por ahí que en sus doctrinas se establece lo que es la historia de la economía industrial. La va a dividir en el esclavismo, en el feudalismo y el capitalismo, pero por primera vez van a ser aparecidos los sistemas de seguridad social, que hoy día ya no están tan consolidados en el sistema mexicano, pero que siguen todavía siendo protectores y reguladores de los propios trabajadores, ¿no? Son condiciones mínimas a los que el trabajador tiene derecho a acceder. Entonces, en esa condición, estableceremos que la plusvalía es ese valor al trabajo no realizado, ¿sí? O versus ese valor plusval en favor de los empresarios, pero que no es remunerado hacia el trabajo. Por eso el socialismo va a atender mucho esas condiciones de la plusvalía en cuanto al trabajo pagado, perdón, trabajo laborado, trabajo pagado. ¿Sí? Estos lineamientos de cómo está establecido el sistema central siempre deben entenderse que el hombre debe cobrar de acuerdo a la categorización de su trabajo, de acuerdo a lo que ha devengado, de acuerdo a lo que él ha producido. Esto lo marcaban en las encíclicas papales, por ahí me parece que es Pío XI, establecer lo que es el reparto equitativo de las riquezas y por lo tanto que el factor plusvalía te diga que en un estado de derecho un trabajador debe cobrar por el trabajo. ¿Sí? Hoy día estamos un poquito desproporcionados en cuanto a la materia de ejecución de salarios mínimos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que a veces un obrero puede ganar un poco más que un profesionista, ¿no? Digo, sin el efecto de menospreciar ni mucho menos, pero
esas prácticas tienen que ser ya atendidas por el gobierno federal, porque no es posible que un profesionista gane lo que nosotros ganamos en el mercado económico. ¿Sí? Obviamente, esta economía centralmente planificada va a contraponerse contra la lucha de clases que ha consolidado el capitalismo y sobre todo que puede derivar en revoluciones sociales. ¿Sí? Porque por una parte, los trabajadores, desde el efecto social, mueven a la producción y el Estado es el que impone el orden jurídico a través de un derecho socialista. Este sistema todavía sigue directrices ideológico-políticas de la Rusia de 1917 con Stalin, con Lenin y sobre todo con León Tolstoy y León Trotsky, que a la postre conforman bloques opositores al capitalismo, como lo hizo en su momento la extinta Unión Soviética o la URSS, Rumanía, Hungría, y que posteriormente estos bloques terminan cayendo por ahí de finales de los años. Actualmente en este sistema económico central y planificado operan Cuba, Vietnam, Corea del Norte y la República Popular China, que es potencia mundial, si no es que es la primera potencia mundial en cuanto a una economía bien establecida. Por eso decimos que el socialismo no es una corriente no debería ser una corriente tan censurada, ni mucho menos una corriente tan criticada por el capitalismo, porque al final del día, al equilibrar las fuerzas productivas con el reparto de las riquezas y sobre todo repartir equitativamente las fuerzas laborales, las fuerzas productivas, vas a tener un sistema un poco mejor. Este sistema va a tender a una iniciativa e innovación, pero fomentada por el Estado. Va a estar en una organización estatal controlada por el gobierno y sobre todo en una organización social en donde los contratos dirigidos no le van a corresponder del todo a la iniciativa privada, sino va a tener intervención la propiedad estatal, es decir, el Estado. ¿Ah? Y que por otro lado, el riesgo estatal será responsabilidad netamente del Estado al que se esté dando cuenta de esta economía, de este modelo económico. Desde luego que hay una planificación global imperativa de acuerdo a esas condiciones de utilidades colectivas. ¿Por qué? Porque todo lo que se produzca en el país debe de ir direccionado a un beneficio social. Es así como Cuba, Vietnam, la propia Corea del Norte y otros bloques socialistas operan ¿para qué? Para que tú produzcas tus insumos, para que proceses tus productos en beneficio del consumo de tu población en primera línea y subsecuentemente veas esas condiciones de materia de exportación. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen estos sistemas económicos? Bueno, por un lado, el establecer una propiedad social sobre los medios de producción nos va a permitir planificar una mejor fuerza productiva, una mayor plusvalía, pero la planificación es autoritaria durante todo el régimen y va a ser intervencionista de la economía misma. Es decir, se va a monopolizar el sistema de comercio exterior en ese país. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, hay un control rígido de cambios de acuerdo al desarrollo del derecho público, porque el derecho público es quien se va a encargar de una política de planificación de acuerdo a las directrices de su pacto económico. El sistema político va a recaer en un único partido, o sea, es decir, no hay un sistema democrático en cuanto a la política pública de los gobernantes. Hay inexistencia de libertad económica o bien esa libertad que se les puedan otorgar a las empresas. Va a ser el Estado quien le va a decir a la empresa qué debe producir, cómo debe producir y para qué y quién debe producir. Este sistema de economía va a establecerse sobre todo en regímenes dictatoriales, en donde los partidos van a unificarse ¿para qué? Para un control social mayor y sobre todo que al establecer sus propios regímenes de normas jurídicas, incluso puedan suprimir hasta condiciones de materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Ahora,
Dentro de un sistema de economía mixta, vamos a relacionar y a interrelacionar tanto una economía neoliberal como una economía intervencionista del Estado, una economía concurrencial y sobre todo que el Estado social de derecho se establece como un tipo de capitalismo reglamentado. Por eso es muy riesgoso hablar a priori que México pudiera tener condiciones de una economía socialista, porque no. O sea, la verdad es que ahí toda la gente que piensa de esa manera necesita informarse más sobre política pública, sobre política económica y sobre todo sobre política social, porque en este contexto el Estado sí va a reglamentar ciertas condiciones de la economía y sobre todo que tiene que ser un efecto concurrente, una economía marcada por la administración pública, pero que a su vez permita desarrollar tratados de carácter multilateral para sustentar esas mercaderías. ¿De acuerdo? Ahora, este modelo va a surgir en la década de los años 30 como una forma de respuesta al colapso de las economías puras de mercado, lo que se llamaban economías puras de mercado, como por ejemplo la crisis del 29 de Estados Unidos. John Maynard Keynes y la experiencia de un nuevo trato establecerán una política establecida e implementada por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos en el año de 1934. Pero yo aquí también pudiera establecer a estas condiciones de Hoover porque Hoover, a través de los modelos de captación de interés social, rescata un poco de la economía estadounidense, estableciendo los Hoovervilles. Los Hoovervilles eran modelos de vivienda muy bien establecidos, viviendas dignas, viviendas a precios fáciles y sobre todo porque mucha gente perdió la mayoría de sus bienes a la par de la crisis de 1920. Y desde luego que en la crisis del 29, pues se efectuaron prácticas proteccionistas, se otorgaron créditos a desproporción y aquí termina en que el pueblo de Estados Unidos ya no tenía la suficiente liquidez para sostener una deuda. Por eso es que los Hoover Bills fueron medidas muy bien establecidas por el presidente Hoover para establecer esas condiciones de rescate, no nada más al sistema bancario, sino también de rescate a la banca y el crédito. ¿De acuerdo? En esas condiciones, la economía mixta la va a tener el bloque de la Unión Europea, Brasil y Venezuela, hasta entonces Venezuela, a través de esos países representativos de una economía mixta. ¿Por qué? Porque este sistema también se va a aplicar a lo que es México. México, a su vez de que tiene una economía cuidada por el propio Estado, va a atender a condiciones de cómo el Estado mismo va a regular sus actividades. ¿Sí? O sea, México tiene un sistema en donde hay competencia, en donde esa competencia está administrada por efectos de organización de empresas privadas, pero controladas por el Estado mismo, o sea, controladas en cuanto a sus ordenamientos de operatividad, no en cuanto a sus ordenamientos de que hacen a, a las sociedades mercantiles. Ahora, los contratos son de carácter administrativo, pero van a cumplir una función social de respecto de la propiedad privada. Los riesgos son compartidos. ¿Por qué? Porque asimismo las responsabilidades van a generar en esas condiciones de cómo el Estado está eh, encaminando y encauzando a la economía. Pero que por otro lado las responsabilidades de la empresa será mantener sus estatutos intactos, mantener sus finanzas sanas, mantener sus finanzas líquidas a través de la iniciativa privada. Una economía mixta o dual va a permitir un crecimiento mayor en una población y vamos a obtener un lucro administrado tanto por el sector público como por el sector privado. ¿Qué características tiene este sistema de economía mixta? Bueno, la rectoría del Estado es importante para la dirección del sistema económico. ¿Por qué? Porque al establecer esas condiciones de cómo va a operar una empresa, se van a crear mejores sectores públicos en la contratación de estrategias para hacer poder crecer a las empresas. Que haya la existencia tanto de empresas privadas, públicas, nacionales y extranjeras. O sea, aquí estaríamos hablando de la ley de inversión extranjera para esas empresas
que vengan a querer poner negocios aquí en México. Obviamente hay áreas económicas planificadas y publicitarias, es decir, no nada más el Estado tiene injerencia en esta área económica, sino también ya la iniciativa privada, de la mano del Estado, harán una mejor aceptación parcial y una regulación de los mecanismos de mercado. Desde luego que tiene que haber una liberación parcial de las condiciones de comercio exterior, protección estatal a los sectores atrasados, es decir, esos sectores que han perdido insumos por crisis económicas, por desastres naturales, por siniestros, y que de acuerdo a esa protección estatal también los servicios públicos tengan que aparecer en un país como es México, como es la salud, la seguridad social, la asistencia social, entre otro tipo de programas. ¿De acuerdo? Perdón, se me apagó el micrófono. ¿Por qué es importante que el Estado proteja esos sectores con mayor atraso? Porque los servicios públicos van a estar mejores, porque a través de la captación del derecho fiscal y de la relación del derecho financiero con el derecho económico, las empresas van a establecer mejor esas condiciones de direccionar los servicios públicos. Porque un país que tiene una buena iniciativa privada va a mejorar las condiciones de los servicios públicos. Y desde luego, este programa de economía mixta va a permitir una libertad individual empresarial. Es decir, que el Estado te va a otorgar las condiciones necesarias para que tú asientes tu empresa, pero a su vez también va a vigilar la forma en que está operando tu empresa. Ahora, dentro de esta situación, ¿cómo estableceremos ese proteccionismo sin caer en las prácticas monopólicas? Que el Estado te provea de los programas necesarios para establecer buenas empresas. ¿Sí? No se trata nada más de otorgar empréstitos al por mayor, sino se trata también de establecer buenas directrices de cómo las prácticas monopólicas pueden afectar a los sectores de la iniciativa privada, pero que en estas condiciones el Estado evite esas prácticas proteccionistas. Ahora, tiene que haber una liberación parcial del comercio exterior. ¿Por qué? Porque no podemos exportar a diestra y siniestra sin antes hacer el estudio mercadológico, el estudio de mercados, ¿sí? Y sobre todo, que de acuerdo a la norma jurídica, el tratado de libre comercio que se esté celebrando sea lo más provechoso y lo más beneficiante para nuestro sistema económico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una intervención y participación del Estado en una actividad económica? Aquí pueden haber dos vertientes. Por un lado, se puede hablar de un sistema socialista y por el otro de un sistema capitalista. Entonces, el Estado, independientemente de cuál de los dos sistemas operen, tiene que intervenir, tiene que participar en la actividad económica a través de los estatutos jurídicos. ¿Cómo va estas formas de intervención? Bueno, en esta condición, como ya lo hemos abordado, el proceso del Estado en la actividad económica va a iniciar a principios del siglo XIX a través de las economías liberales, pero va a ser de forma coyuntural y esencialmente supletoria. ¿Sí? Desde el aspecto coyuntural, pues no nada más es atender a las problemáticas que se han generado, sino también al propio crecimiento económico. Desde luego que esta política intervencionista y participativa del Estado debe, por un lado, suponer que la conducta de acción de los actores intervinientes en el proceso económico y proceso productivo debe atender a campos de acción en los ámbitos de excepcionalidad y que sobre todo el sentido que tome parte va a establecer que las economías estén creciendo. Por otra parte, el Estado mismo en esa condición de normas jurídicas centra su poder para ser utilizado en favor de quien lo controle o le solicite esa influencia. Y sobre todo, que las normas jurídicas van a servir como instrumento para intervenir en las economías, para que se desarrollen, por un lado, intereses hacia los grupos y por el otro, que los individuos estemos influenciados por una buena economía y estemos influenciados por ese crecimiento económico. Otra forma de intervención puede ser
la separación entre lo económico como forma y el Estado como forma de lucha política. Por eso es que aquí el Estado esta situación va a desaparecer cuando el Estado esté facultado para actuar en una economía. Obviamente que el Estado siempre va a estar constituido por las economías, ¿no? Siempre va a tener influencia en las economías. ¿Por qué? Porque es importante direccionar cómo estamos creciendo en cuanto al Producto Interno Bruto, cómo se está estableciendo ese Producto Interno Bruto de acuerdo a la balanza de pagos comercial, cómo se estarán llevando a cabo esas prácticas de inversión nacional, de inversión extranjera, del pago de impuestos, del pago de contribuciones y sobre todo de los tratados que se celebren a nivel internacional con aprobación del Senado de la República. Obviamente, este modelo de intervención siempre tiene una connotación causística y especial. ¿Por qué? Porque por un lado va a tender a un principio de que toda comunidad tenga un bienestar económico y que la sociedad finalmente sea esencial para el Estado en cuanto a los satisfactores primarios, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la libertad del individuo se puede ver comprometida hasta tales condiciones que el Estado mismo surja como el instrumento temporal de un poder público para presentar en los sistemas económicos, pero que a su vez, cuando sea necesario, el Estado intervenga para corregir ciertas contradicciones económicas y crisis internas que se han producido principalmente en el modelo económico liberal. Un ejemplo muy tangible es lo que sucedió en el año de 1995, bajo la administración del expresidente Ernesto Zedillo. Ahí, condiciones de mala planeación en cuanto a la rectoría económica del Estado, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, más aparte, prácticas de competencia desleal, crisis política en el país ya dada los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y Donaldo Colosio previamente en 1994, van a dar esas contradicciones y crisis internas en los sistemas económicos. Aparte, se toma una decisión muy lamentable para nosotros los ciudadanos mexicanos, porque aquí es donde Ernesto Zedillo, con el grupo de asesores, deciden hacer deuda pública el rescate bancario. Muy a nuestro pesar, ese rescate bancario lo vamos a pagar por generaciones, con la famosa creación de primeramente del FOBAPROA y hoy subsecuentemente lo que es el IPAP. Y al establecer ese rescate de los bancos, México pierde una economía intervencionista en cuanto a la banca múltiple, porque es cuando se empiezan a rematar la mayoría de los bancos. Ya se había presentado con Carlos Salinas de Gortari, sin embargo se consolida más con Ernesto Zedillo y es cuando los bancos extranjeros empiezan a tomar posicionamiento de la economía nacional. Uh -huh. Ahora bien, en estas condiciones, nosotros siempre debemos atender a estos criterios de oportunidad, en donde, por un lado, el Estado tenga que consolidar sus economías. Pero esta economía intervencionista va a surgir por el cual tiene que haber un marco legal. Y para ello la intervención se va a definir como esa primera aparición de técnicas, es decir, la policía, el fomento financiero y los servicios públicos. Uh -huh. En estas condiciones, la economía tiene que tener la intervención de un sistema policial. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de resguardar en primera línea esta parte de los servicios y productos de consumo necesarios, ¿sí? O sea, el Estado mismo tiene que establecer esa condición de cómo va a establecer los mecanismos de financiamiento. Y sobre todo, que en esta participación de los cuerpos de seguridad, recordemos que la policía siempre fue creada como un eje de represión, como un eje de establecimiento del control, o restablecimiento, mejor dicho, del control. Que por otro lado la policía tenga ese resguardo externo que el Estado necesite para que sus agentes privados en la actividad económica
protejan las seguridades jurídicas de la actividad empresarial privada. O sea, aquí que en esta condición interviene la policía fiscal, la policía aduanera, la policía de sanidad, que va a dar apertura al cuidado de esas economías por cuanto a las prácticas desleales. Lavado de dinero, eh, no sé, en estas condiciones también de cómo operaría una economía eh, hasta cierto punto derivada del crimen organizado, que tanto nos ha aquejado en en este momento del país. Ahora, por otra parte, también debe atender esa economía a los sistemas de orientación sobre los principios eh, de lo que es las responsabilidades de cada una de las partes intervinientes en el modelo económico. O sea, en esta parte también la técnica de cómo surge el fomento hacia el establecimiento de apoyos necesarios para las empresas. Esos apoyos en cuanto a los impuestos, en cuanto al establecimiento de créditos financieros, de las actividades económicamente activas en el carácter privado. Por eso es necesario a veces que la banca y crédito operen mejores condiciones en cuanto a las tasas de interés, en cuanto a esa ejecución de la actividad del servicio público. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la naturaleza de la prestación de servicios, siempre tiene que interesar al sector privado otorgar esa naturaleza en función del Estado mismo. Y aquí el Estado va a establecer a través de la Administración de Justicia, la salud y la educación, esas condiciones de cómo las empresas pueden operar de mejor manera. Uh -huh. Entonces, esas actividades prioritarias van a tener participación conjunta en una economía mixta. Y desde luego que a través de sistemas concesionados como lo es la educación, la salud y el derecho económico mexicano, se establezcan mejores condiciones hacia la apertura de estas políticas, ¿no? Obviamente, la intervención por episodios y parciales tienen condiciones limitadas en cuanto a sus técnicas porque no son suficientes para restablecer la autorregulación y sobre todo dar ciertas condiciones de utilidad y estabilidad al sistema de economía liberal. Por tanto, nos dice Arthur Lewis que el sistema de libre competencia es un mecanismo de mercado, pero que a su vez no humaniza la relación de los salarios mínimos, que crea una estabilidad cíclica y sobre todo imprevisible. ¿Por qué? México es un claro ejemplo de lo que estoy hablando. La economía de México, muy a nuestro pesar, es una economía inestable. Es una economía hasta cierto punto especuladora, porque a veces no sabemos cómo va a amanecer el mercado bursátil, ¿no? En cuanto a la divisa. Porque de repente, dentro de las cuestiones del derecho financiero, el factor, eh, el factor corrupción se hace presente, ¿no? Y el factor de estas condiciones de que el presupuesto de ingresos sea saqueado en la forma en que ha sido saqueado, va a generar descontento y desde luego va a generar desempleo, porque las empresas, al no tener una definitividad de demanda interna, pueden incurrir en cuestiones de escasez empresarial e industrial. Y desde luego los precios no van a estar retribuidos equitativamente en cuanto a la captación de capitales y la distribución de los salarios. Por eso, a veces las políticas económicas en el aumento de los salarios mínimos tienen que atender esas condiciones de cómo están estableciendo desde los cambios en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque si no generarías inflación y eso es muy riesgoso para una economía. Obviamente hay que asumir esa parte de los problemas estructurales, ¿no? Porque el Estado tiene un papel tanto participativo y permanente en cuanto a los medios e instrumentos de procesos productivos, pero que el sistema económico fije a través de las políticas escritas, lo que llamamos una administración de carácter ordenador. Ahora, que dentro de la participación y sobre todo la intervención del proceso legislativo, el legislador también estimule de forma directa esas medidas coercibles para que se traduzcan en programas de ayuda, en subvenciones articuladas a la política de fomento de planes de desarrollo, que el Estado también tenga una marcha
en cuanto a la captación privada de la actividad económica mediante juntas, consejos y sobre todo que las empresas operen de mejor manera. Esto sucede mucho con el Consejo Consultivo Empresarial, con lo que es la Cámara de Comercio, con lo que es la Coparmex. Entonces, son medidas y son autoridades de carácter empresarial que se van a ocupar básicamente de todas estas políticas eh, de intervención del Estado, ¿no? Atender a las condiciones de desempleo, atender a las condiciones de cómo el país está marchando en cuanto a sus flujos de efectivos, en cuanto a esas condiciones de cómo estamos direccionando la administración pública. Pero también que este proceso participativo de intervención necesite un efecto empírico, o sea, que a través de esas participaciones estatales, el principio de política económica se consolida a través de técnicas que podemos abordar desde que la policía esté mejor preparada y que los servicios públicos estén en la misma línea de satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, que haya fomento empresarial a través de estos incentivos fiscales sin necesidad de que la empresa deje de pagar impuestos, que haya fomento al sector empresarial, que haya fomento al trabajo, que haya capacitación, desarrollo, educación para el trabajo, que el proteccionismo sí recaiga en cuestiones económicas, pero también ecológicas, ¿no? Porque se tiene que privilegiar este principio del cuarto constitucional de los derechos. Que por otro lado, la dirección y la rectoría económica esté planificada a través de condiciones de ordenamiento imperativo y sobre todo de cómo el Estado mexicano esté. Obviamente, dentro de las formas de intervención, pues el Estado tiene instrumentos directos a través de lo que es la política monetaria fiscal, del propio comercio exterior y de las empresas públicas, para que a través de sus políticas salariales, de salarios bien remunerados, de salarios bien retribuidos, salarios pagados y devengados a tiempo, la seguridad social sea también un elemento principal para privilegiar las condiciones mínimas de los trabajadores, que haya un buen proceso educativo en cuanto a los profesionistas y sobre todo en cuanto a las oportunidades que se tengan para estudiar, que se creen procesos de investigación científica y tecnológica para que nosotros podamos producir ciertas condiciones. Hoy día en México sigue operando esto que se le llama fuga de cerebros, porque al final del día estas intervenciones de las empresas no quieren captar a esos jóvenes que están emprendiendo proyectos de carácter científico. Ahora bien, por otro lado, bueno, la intervención directa o intervención participativa de ejecución del Estado nos va a permitir establecer que el Estado es un sujeto económico, que además de actuar, tiene que dirigir las actividades económicas de su propio sector como eje público, pero también del sector empresarial, para que de acuerdo a las cuestiones administrativas se traduzcan en acciones colectivas. ¿Para qué? Para que las empresas privadas establezcan con buena competencia económica. Por ejemplo, en México, ¿no? Que a la par de estos lineamientos de política exterior, nosotros atendamos a las condiciones de una buena, de un fomento alimentario, o sea, que no haya escasez de alimentos, pero que tampoco se haga la sobreproducción de los mismos. Que en estas condiciones en México sea requiriente esas condiciones de apertura a la sustitución de actividades económicas privadas que se puedan incorporar al sector público, o sea, que también el Estado ya se puede involucrar en estas condiciones de intervención. Y que por otro lado, es importante incorporar a las actividades económicas privadas y del sector público a lo que es el petróleo, la energía, las telecomunicaciones y hoy día, pues estos sistemas de transportación. Obviamente, más adelante vamos a hacer un análisis de cómo está establecido esta condición del petróleo actualmente, ¿no? Porque desde mi punto de vista, fue algo muy a vapor esta reforma energética que hizo Enrique Peña Nieto y sobre todo cómo la inversión no está redituando en cuanto al sistema de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de la intervención directa no debe de ser casualidad, ni mucho menos un indicador que sistemáticamente se entre en competencias, pero que esa competencia
sustituya los monopolios y sobre todo que en la particularidad de los procesos productivos haya mejores procesos de desarrollo, de producción y distribución de servicios. Que por otro lado, la intervención estatal también requiera de modos de gestión pública, es decir, que a través de las cuestiones indirectas y directas de ejecución del propio Estado, puedan establecerse departamentos centralizados, ¿no? Que el Estado mismo pueda delegar sus actividades a través de las secretarías, de los organismos autónomos, de las empresas paraestatales y sobre todo de los fideicomisos públicos que se van a dar la tarea de cumplir una mejor gestión de carácter instrumental, pero que a la par del desarrollo económico se dejan esas directrices de política económica del Estado, ¿no? Que por otro lado haya otra condición de orientar, concentrar y planear los principios de las economías mixtas. Que en este sentido haya nuevos cambios hacia las aperturas de economías de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado puede dejar de intervenir, sí, su papel en el promotor del crecimiento económico, pero se necesita de su promoción. ¿Por qué? Porque él va a crear las condiciones macroeconómicas para que los agentes privados ocupen un lugar activo y protagónico, pero que por otro lado las finanzas públicas sean líquidas, que propicien tasas altas de crecimiento en cuanto al aumento de los ingresos y generar suficientes fuentes de empleo. Por eso un país que tiene finanzas líquidas, finanzas públicas sanas, finanzas que se comprometan con el sector empresarial, va a generar mejores y mayores empleos en cuanto a la tasa del mismo, ¿no? Entonces, en este punto, este punto de intervencionista del Estado establece un equilibrio entre las fuerzas productivas y un equilibrio entre las fuerzas laborales. Va a haber mejora social y sobre todo, hoy día se tiene que atender a estas cuestiones del artículo cuarto constitucional, párrafo séptimo, que son los de, ¿sí? Capitalizar mejor las actividades industriales. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir un desarrollo integral geoeconómicamente equilibrado. Y sobre todo, que se aumenten también el ahorro y las inversiones. Establecer ya ese cierre de brechas sobre pobreza extrema y marginación para crear alternativas de formalidad antes que de informalidad económica dentro de los centros urbanos. Esto va muy direccionado a lo que es el mercado informal, porque México pierde mucho en cuanto a la ley de competencia económica, en cuanto a la Secretaría de Energía, en cuanto a la propia Rectoría Económica del Estado partiendo del derecho fiscal, porque una economía informal deja de generar ingresos para el Estado, deja de generar condiciones necesarias para que el país crezca económicamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de García Maínez, nos dice que esta parte de que el Estado comparta la rectoría de las empresas y la rectoría de la economía debe de tener seguridad, orientación y certeza al orden y control social, pero que los destinatarios del sistema jurídico encontremos esos adecuados lineamientos que nos permitan, por un lado, comportarnos con la propia norma, pero por el otro lado, exigirle a los legisladores mejores condiciones sobre las partes de discrecionalidad administrativa, pero que por otro lado también se adopten estas condiciones de falta de seguridad en cuanto a la parte de cómo se puede establecer una empresa, de cómo estamos estableciendo qué está regulando nuestra norma jurídica, ¿no? Por eso, en las economías de mercado, cuando se concentran esas economías de mercado, desde el efecto de concentración tiene esa libre concurrencia o competencia económica a través de un alto significado. Pero se pretende que tanto agentes como operadores de los servicios productivos promuevan la eficiencia económica, o sea, que hagan crecer esa economía. Y sobre todo que en un plano de escenarios sí haya una competencia equilibrada y haya una competencia leal, pero que a la par los empresarios también establezcan esas condiciones de gastar menos, establezcan esas condiciones de cómo sus economías tienen que fluctuar, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros estableceremos que las economías, desde el punto de vista de intervención del Estado, nosotros vamos a estar en una línea de cómo orientar las partes promotoras, ¿no? Entonces, México hoy día necesita de la competencia económica,
pero desde una perspectiva más dúctil, desde una perspectiva en donde el sector público pueda también entrar a esta libre competencia, ¿no? Sobre el sector privado y evitar las prácticas monopólicas, concentración de fuerzas productivas y acaparamiento de los recursos, porque eso también forma parte de los ataques económicos, ¿no? El acaparamiento y sobre todo el encarecimiento de los. Entonces, obviamente, una empresa que actúa bajo prácticas monopólicas, pues va a establecer un precio mayor a los consumidores. Y sobre todo, la cantidad de producción va a ser menor en cuanto a la situación de competitividad. Por lo tanto, el precio debería ser igual, pero al acaparar y sobre todo esa parte de restringir el acceso a un producto, se va a encarecer. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte nosotros también establecemos que, que dentro de las características de la situación de prácticas monopólicas, se tiene que establecer un costo marginal y un precio, lo cual nos dice que los costos y deseos sociales ya no son iguales, porque alguien que monopoliza ciertos productos lo va a encarecer y sobre todo el desbalance de costo de oferta y demanda va a ser mayor. Por lo tanto, va a impedir el desarrollo de las potencialidades económicas. Por eso, permanentemente se va a reducir la riqueza social. Recordemos que en México, al establecer, sí, clases sociales, nosotros tenemos ese poder todavía dentro de la clase media de comprar ciertos productos, adquirir ciertos servicios. Pero nuestra realidad es que no podemos alcanzar un modo de vida cómodo, un modo de vida mayor al cómodo en este caso hablando. ¿Sí? Ahora, dentro del contraste, cuando establecemos mercados competitivos, los empresarios siempre van a tener esa factibilidad de producir bienes y servicios, pero que los ingresos sean acorde a los costos de producción. Por eso el empresario tiene que producir de acuerdo a los costos fijos, a los precios ya de la oferta y la demanda. En cuanto a la captación de los ingresos, tienen que alcanzar esa eficiencia y eficacia distributiva que los productores tienen para un bienestar social. Y sobre todo que dentro del derecho económico nosotros estableceremos a través de las legislaciones la competencia legislativa, ¿no? Aquí estableciendo un poco de derecho comparado, lo vamos a establecer con el sistema anglosajón en Estados Unidos, que dentro de su artículo perdón, su Código de Comercio en su artículo primero, sección 8, cláusula 3 de su Constitución, plasman el Sherman Act y que la sección 2 y la Clay Action Act establezcan un impacto en la legislación internacional. Por eso Estados Unidos es una economía que siempre está redituando dividendos, porque es una economía bien dirigida, bien controlada y equilibrada. Por eso es que su dólar no se devalúa, no se deprecia. Por eso es que es la primera fuerza de trabajo a nivel internacional y todo el mundo pretende todavía internarse en el Estado americano. Por lo tanto, al establecer esta forma de no parar Estados Unidos, vienen los bloques que quieren frenar una parte de la economía de este país, ¿no? Y surge la Unión Europea, que dentro de sus artículos 85-86 de los Estatutos de Roma establecen que la disciplina tiene que ser un elemento básico para regular la libre competencia entre los países de la comunidad. Obviamente México no puede ser la excepción porque va a legislar sobre el derecho de competencia. Y esto tiene que ver con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1992, donde surge la ley de competencia económica y la ley que tiene ese efecto lineal, ese efecto jurídico para que nosotros establezcamos estas condiciones, ¿no? Ahora, por otra parte, también nosotros vamos a establecer la planeación. Recordemos que una economía que no es planeada no va a surtir los efectos ni económicos ni jurídicos necesarios. Por lo tanto, en esta parte, toda planeación va a constituir esa intervención, además de deliberada, basada en conocimientos reales y de los procesos mínimos, atendiendo las condiciones socioeconómicas, políticas, geográficas, incluso hasta de seguridad pública que hacen falta. Por eso se van a presentar como esas condiciones que van a establecerse a través de medios, instrumentos, estatutos y evaluaciones a procesos sociales, de los cuales se buscan alcanzar que se cumplan las metas y los objetivos
que se trazan en un Plan Nacional de Desarrollo, por un lado, como estrategia de Estado, pero por el otro, en cuanto a las filosofías empresariales que hacen el sector público, perdón, al sector privado, para establecer esos presupuestos de desarrollo social, de desarrollo económico que genere necesidades reales al interés público. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta parte, una economía de mercado siempre tiene que atender a una buena planeación y a una buena técnica. ¿Por qué? Porque sectorialmente se van a aceptar sus instrumentos en cuanto a las tareas definidas y áreas colectivas de los sectores, pero atendiendo también a esos conflictos y esas críticas de aceptación. Desde luego, cómo funciona el suelo urbano, cómo va la planeación en cuanto a la agricultura, la ganadería, la apicultura, la pesca, esas condiciones de deforestación y reforestación del ecosistema, pero principalmente se debe atender a la materia poblacional y familiar. ¿Por qué? Porque en México su planeación democrática centra una base clara y precisa, ¿no? Y eso es en la parte de aplicación de acuerdo al artículo 26 constitucional. Pero desde luego, desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, al trazar el 1 de junio su Plan Nacional de Desarrollo, atiende a estas condiciones de lo que es el plan de la ley de planeación. Por eso los objetivos de todo Plan Nacional de Desarrollo siempre deben ser dirigidos a fortalecer, primera línea, el ejercicio pleno de la soberanía nacional, construir buena economía para un país y sobre todo que este país tenga mejores instituciones en cuanto a la administración pública federal, en cuanto a las leyes y justicia para todos, alcanzar un pleno desarrollo democrático, impulsar un desarrollo sostenible, social, que todos tengamos participación sin materia de discriminación alguna, estar socialmente en un crecimiento vigoroso, sostenido y sobre todo con desarrollo sustentable. Esto lo vamos a abordar más adelante y de manera más específica cuando les hable un poquito de derecho financiero y la relación que tiene en ese impacto con el derecho económico. ¿De acuerdo? Que a través de estas economías también el Plan Nacional de Desarrollo implemente desarrollo económico integral para todo el sector público, el sector social y el sector empresarial. Que haya fomento de empleos, creación de los mismos y con mejores salarios. Ya tenemos ahorita una política de la administración actual en cuanto al salario mínimo que se le aumentó casi en un 280%, ¿no? A los mexicanos, a los que son de la clase obrero popular. Pero no así, y esto es una crítica muy, muy personal que yo hago, creo que se nos olvidó un poquito a los profesionistas, ¿no? Que realmente estamos todavía a la deriva en cuanto a la captación de los ingresos. Ahora, que por otro lado, como método cuantitativo, se establezca un crecimiento anual cuando menos del 4.2 y el 5.1% de Producto Interno Bruto, que superemos esas crisis financieras que nos han traído ya los gobiernos de antaño a través de créditos de emergencia solicitados al Fondo Monetario Internacional y principalmente al gobierno de los Estados Unidos. Por eso la crisis económica en México, que parte de los años de 1968-70, todavía tiene ciertas condiciones limitantes, ¿no? Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo también se atiendan esas contingencias del Tratado de Libre Comercio que se sostiene aún con Estados Unidos y Canadá, y principalmente que se revise puntualmente la política arancelaria que Donald Trump ha establecido. Hoy día hay un efecto globalización que atiende a esos agentes económicos sobre una economía estandarizada, sobre una economía que se debe atender conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, por otra parte, nosotros vamos a establecer el derecho de la economía de mercado sobre economías mixtas. Y esto va en correspondencia y adherencia a los procesos científicos, técnicos, culturales, políticos sobre condiciones en tiempos determinados. El sistema de economía de mercado tiene que asignar, en primera, el respeto al Estado de Derecho y en segunda, esa función reguladora al ejercicio de libertad económica y sobre todo a los acuerdos mercantiles que se tengan entre el sector empresarial, los ciudadanos y el Estado. Que el Estado cuente con instrumentos de dirección y regulación que simplifiquen los procesos y los espacios de autonomía
¿Para qué? Para que los empresarios tengan ese elemento volitivo de poder contratar trabajadores y esos trabajadores procesen los proyectos productivos y que a su vez el consumidor final sea satisfecho con sus necesidades básicas. Desde luego el derecho no puede dejar de lado las normas orgánicas y jerárquicas. ¿Por qué? Porque el derecho público tiene que establecer esas concordancias de normas jurídicas, sobre todo la elaboración de normas de impacto participativo con la sociedad y el sector empresarial, pero que de acuerdo a estas condiciones que el Estado siempre debe subordinar el mercado a su política económica. Eso es muy importante. ¿Eh? El Estado necesita establecer esas alianzas, articulaciones e intereses generales del carácter público a través de una condición subordinada de mercado. Ahora, que dentro de este proceso de organización, el proceso capitalista que encabeza el Estado sea una pieza fundamental para establecer el crecimiento de capitales por inversión privada, por elementos articuladores y sobre todo que las estrategias con las empresas transnacionales se sigan implementando a través de los modelos que operan de manera liberal. Ahora, esta parte de la globalización internacional que atiende en nuestras épocas tiene que ver mucho con la integración, cómo están los mercados a nivel regional. Y sobre todo, que nosotros desde un punto de vista de concentración transnacional estemos estableciendo convenios con la Unión Europea, con la Comunidad del Pacífico y el propio TECMEC. Entonces, en esta cuestión del derecho internacional, nosotros estableceremos el derecho constitucionario para establecer una buena rectoría en cuanto a las economías. ¿Sí? Por eso nosotros estamos pasando en procesos de transformación cotidiana. El derecho es muy cambiante, la economía es muy especulativa, porque como puede estar estable, como puede estar en una condición de operatividad o inoperatividad. Entonces, dentro del encuadre sociopolítico, México, con respecto de América Latina, tienen condiciones de homologación en cuanto a qué, en cuanto a esa susceptibilidad de los nuevos paradigmas. Que por un lado el derecho tiene que atender a privilegiar más las normas de los tratados internacionales, atender a esas normas vigentes que nacen de las propias constituciones, ¿no? Que la política del derecho nacional tenga que ser relegado por un derecho regional, ¿sí? O sea, que no nada más opere mi norma jurídica, sino que se atiendan las condiciones regionales. Para eso ya están las competencias económicas, ¿no? En cada una de las uniones que se hacen en cuanto a competencia de lo mismo. Que desde luego el ciudadano deba asimilarse con otros ciudadanos extranjeros en la igualdad de condiciones, es decir, trato nacional. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita con el tema de migración en Estados Unidos. O sea que si bien la mayor fuerza de trabajo son los migrantes, este presidente sea xenófobo, sea discriminador con la fuerza productiva que actualmente opera en Estados Unidos. Ahora, que de acuerdo con los mercados globales, nosotros también establezcamos esas condiciones de mayor fomento a la competencia económica, a las prácticas, más bien la supresión y la omisión, pero sobre todo el control de las prácticas desleales, que se aumente el grado de propiedad intelectual a través de los sistemas del INPI y sobre todo que se atiendan a normas ecológicas, porque una vez más resalta esta parte, ¿no? De que los ecosistemas se están terminando. Que haya mejor captación de tributos, una mayor circulación de moneda y que los Incoterms sean específicamente atendidos en cuanto a las necesidades de ese producto final para que llegue más en tiempo menos engorroso al consumidor. Obviamente que cuando haya condiciones de controversias o conflictos, los litigios y controversias sean materia competente de los tribunales con jurisdicción interna en primera línea, pero que si no se resuelven a través de esas competencias internas, sean los tribunales internacionales quienes debatan esas condiciones y resuelvan. Obviamente que se establezcan los procesos de arbitraje y conciliación ante los sistemas de expertos, para que no es que reemplacen a los sistemas judiciales clásicos, pero sí van a sintetizar mucho estas condiciones, ¿no? Ahora, por otra parte, que las condiciones técnicas y complejas sobre las figuras jurídicas con respecto de las marcas y patentes
dejen de conllevar riesgo, pero sobre todo que se aperture a los contratos de que naturaleza internacional y de competencia internacional, como por ejemplo el Joint Venture, en donde todos los socios participan bajo el mismo esquema de riesgo, bajo el mismo esquema de competencias bursátiles y financieras, pero que a través de la mano de las leyes, de las propias leyes, no se estén proliferando ya esas condiciones de dumping. ¿Sí? O sea, la competencia tiene que ser pareja, tiene que ser igual, tiene que ser leal y sobre todo que esas normas de carácter bursátil y financiera sean expeditas en cuanto a los procesos tradicionales. Ahora, el siguiente criterio es esta parte de la revolución de los servicios porque va a alcanzar que los profesionistas y en materia jurídica tengamos un trato nacional con los despachos extranjeros, que se replanteen y se formulen esta formación de nuevos abogados. Hoy día el abogado tiene que estar a la vanguardia y todo tiene que estar en estas condiciones de cómo opera con respecto de los sistemas jurídicos internacionales. Entonces, dentro de un derecho de economía internacional y cuando más atendiendo al libre mercado, nosotros vamos a estar sufriendo cambios constantemente que alteran estas bases del derecho nacional y del derecho internacional, pero que de acuerdo con estos adelantos científicos y técnicos, nosotros empecemos a informatizar la vida cotidiana. Hoy día, esta parte de las TICs operan los procesos sintetizadores, ¿no? Hoy día, este aparato, créanme que viene a sintetizar mucho de la biotecnología. Y sobre todo, que establezcamos estas condiciones de multilenguas. ¿Por qué? Porque hoy día nos va a permitir obtener mejores condiciones de empleo. ¿Sí? Hablar un idioma, hablar, no sé, inglés, francés, ahora en chino que está muy posicionado, nos va a permitir obtener mejores ganancias en cuanto a los sistemas productivos. Ahora, por otro lado, vamos a establecer esas condiciones de liberalismo y neoliberalismo. Recordemos que en México el neoliberalismo es implementado por Miguel de la Madrid. Entonces, en esta parte del neoliberalismo y liberalismo, nosotros vamos a establecer estas condiciones de cómo la economía se ha aperturado a un campo más global, a un campo más, hasta cierto punto, favorecedor, pero la crítica es esa, ¿no? O sea, ¿qué tanto está direccionado a una economía más favorecedora? O sea, realmente, si esta condición del libre mercado ha venido a beneficiar a los sistemas mexicanos, ¿no? Al sistema básico. Entonces, en esta condición, la política económica en un elemento contemporáneo tiene que resaltar esas fuerzas productivas a través del siglo XVIII y que se prestan a iniciar un nuevo mercado. Que el mercado estatal o la intervención estatal sea retirada de la vida económica y que por lo tanto sea la iniciativa privada quien, de acuerdo a los elementos de cultura, de sociedad, de condiciones antropológicas, establezcamos una identidad de convivencia social y sobre todo que se consolide la relación entre un individuo y las normas jurídicas a través del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que de acuerdo con los contractualistas como Thomas Hobbes, Montesquieu y Rousseau, la política del contrato social sea de manera más armónica. Ahora, para los efectos liberales, la sociedad civil siempre va a tener un modo independiente del mercado y en ella se deben de desarrollar esas pasiones y esas virtudes en cuanto al elemento social. Porque una economía de mercado siempre tiene que atender a las condiciones sociales, jóvenes, siempre tiene que atender a los satisfactores necesarios. Por lo tanto, el liberalismo desde la perspectiva filosófica atenderá a que el individuo tenga necesidades como el amor, como cree sentimientos de envidia, de celo, atender al honor, ser altruista. Por eso el liberalismo siempre tiene que establecer esa condición de el florecimiento a la par de la economía. Ahora, el modelo neoliberal siempre va a tender en lo central y sobre todo va a centralizar a lo social. Su mercado solo está restringido por mercados en las condiciones financieras y bursátiles, pero desde una concepción social y jurídica,
Los neoliberales siempre van a ser consecuencia de los mercados capitalistas, de los mercados de economías abiertas, de los mercados en donde siempre se va a beneficiar un tanto más al sistema capitalista bajo la prerrogativa de explotar un poco más al trabajador. Entonces, para encontrar ese equilibrio económico, nosotros necesitamos establecer la buena relación de los mercados con las necesidades económicas de los ciudadanos. Por eso, este tipo de mercados atenderá a un campo mayor en cuanto a las políticas económicas. Por eso, desde el punto de vista del neoliberalismo, México hoy día se encuentra en una economía residual, pero que no ha sido beneficiosa del todo para los procesos productivos y sobre todo que hoy día nosotros tengamos un modelo educativo pobre, un modelo educativo en donde se formen, antes que estudiantes, se están formando clientes, que si bien los centros educativos en el aspecto privado ya están formando a los estudiantes desde el enfoque de los proyectos de emprendimiento, pero al final del día son utopías porque el modelo neoliberal siempre va a crear la tendencia al extrañamiento del descontento, ¿no? Y sobre todo que la economía, repito, en México es muy volátil, es muy especulatoria. Entonces, un modelo neoliberal se torna un tanto arriesgado porque vas a tener a profesionistas bajo el amparo de los tecnócratas. Entonces, en esta condición, los procesos socioeconómicos tienen que atender a la política económica dirigida por la norma jurídica del derecho y, sobre todo, controlar mejor los mercados financieros y bursátiles. Es necesario voltear a ver las cosas para ver cómo está México en un posicionamiento real. Ahora, que dentro desde la política económica como campo de análisis de un derecho económico, la política económica se convierte en esa rama científica que va a permitir el diseño de instrumentos que van a determinar las actividades del Estado para conseguir metas y lograr fines públicos o privados. ¿Sí? Entonces, dentro de los análisis que más básicos plantea una política económica es el centrar objetivos, el utilizar instrumentos, solucionar conflictos y sobre todo esas opciones sobre resultados a la ciencia económica, ¿no? Per se. Ahora, el objeto de la política económica especialmente va direccionado al análisis tributario. ¿Por qué? Porque del análisis tributario vamos a establecer esas políticas financieras y fiscales en cuanto al crecimiento económico y en cuanto a direccionar esa captación de impuestos y de tributos hacia los programas sociales. Pero desde luego, desde el punto de vista de la ciencia política, el establecer lo económico con lo jurídico representa un grado de interacción recíproca, es decir, que la norma jurídica tiene que regular a la parte económica en beneficio de quién, del ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, en esas líneas de lo que es en la norma jurídica, la política económica se debe interesar por cuestiones de poder real, en donde los grupos tienen que intervenir unos con otros para qué, para la toma de decisiones. Que dentro de ese sentido, yo como empleado me agregue a una organización que satisfaga mis necesidades, que satisfagan no nada más esas necesidades económicas, sino también personales. Porque una persona que está contenta con las políticas de la empresa y sobre todo con esas políticas e instrumentos por parte de las empresas, va a producir mejor y va a rendir mejor y va a tomar mejores decisiones. Obviamente, dentro de la política económica, siempre se deben establecer condiciones a mediano y largo plazo. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo siempre está direccionado a una condición de 6 años. ¿De acuerdo? Obviamente, como política económica, tienen que hacer esos análisis de cómo está la cuestión de importación y exportación. Porque hoy día México, con este tema arancelario, ha dejado de importar ciertos enseres que se fabrican aquí en el país, ¿no? Como por ejemplo las autopartes, vehículos, algunas plantas han tenido necesidad de cerrar, algunas textileras han tenido necesidad de cerrar, algunas empresas que invirtieron aquí en México ya se han retirado. Por eso, esta condición de la actualidad social, tenemos que atender esa política siempre al resultado de una decisión de la autoridad y que en esta parte la autoridad defina bien para qué está destinado el derecho económico, pero tenga los alcances e instrumentos constitucionales y jurídicos a través del derecho interno.
para que la economía alcance esa parte procedimental, como lo define la política económica, ¿no? Que el gobierno federal tenga fines políticos de atención a las coyunturas sociales y que establezca las metas macroeconómicas para que se alcancen los objetivos destinados al crecimiento del Producto Interno. Vamos a establecer ahora lo que es la política cuantitativa y cualitativa y la política de reforma. La política cualitativa son esos instrumentos legales, pero dentro de los cuales atenderán a un orden vigente y sobre todo que van a modificar los parámetros o niveles de alteración de funcionamiento del sistema económico. Un ejemplo de ello es el Banco de México, ¿no? Que a través de las tasas establecen cómo se van a fijar los créditos bancarios, cómo se van a fijar esas condiciones de mayor trascendencia y sobre todo hacia qué sectores se debe direccionar la política económica, ¿sí? Esas cualidades, a qué necesidades y mercados tienes que atender. Se sigue, se sigue atendiendo más al sector agrícola. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de lo que produzca el sector agrícola. Entonces, otra medida también de garantía de esta parte política cualitativa es atender en qué condiciones podríamos incrementar el IVA. Si esas condiciones, hoy día tenemos un IVA de 16%, que realmente es muchísimo, ¿no? Para lo que se pagan por bienes de consumo básico que no corresponden a la canasta básica. Entonces, en esta condición, la estructura institucional de la economía tiene que tender esa condición de orientar o ajustar los cambios que normalicen la relación con los empleos, la aplicación de los salarios mínimos, el atender a la inflación y sobre todo, ¿por qué seguimos siempre en déficit respecto de la balanza de pagos comercial? Porque esta balanza de pagos comercial nos va a definir el crecimiento económico ya marcado en el Producto Interno Bruto. Entonces, desde el elemento cuantitativo, apoyado de lo cualitativo, vamos a establecer esas posturas de política que nosotros estamos direccionando a los sectores del sistema económico, ¿sí? ¿Qué se está trabajando en el sector económico para atender mejor a la pobreza extrema, por ejemplo? ¿Qué se está trabajando para fomento de empleos, para mayor fomento de empleos? Hoy día México, y esto no es nuevo, esto ya es una crisis de más de 20 años, tiene una crisis de desempleo, porque los trabajadores, a pesar de que estamos bien preparados, no logramos captar la atención de los reclutadores. Y si a eso le agregamos que hay reclutadores poco empáticos, que hay reclutadores déspotas con prácticas despóticas, pues obviamente desmotivan a un crecimiento en el desarrollo empresarial. Es de ahí el sector de los empresarios tiene que poner mano de esto, ¿no? Y sobre todo, aprovechar los instrumentos de mejor manera, ¿sí? Obviamente, las reformas en cuanto a los cambios estructurales, su objetivo primordial es modificar una parte o la totalidad de los mecanismos de cómo está funcionando el sistema en un país. Por eso, en México la política sigue siendo hasta cierto punto dual, mixta, tiene que seguir siendo hasta cierto punto liberal y atender a esas condiciones de cómo una política centralista no convendría en México. México necesita en esta reforma de cambio estructural de la iniciativa privada, sí o sí. Entonces, privatizar ahorita los sectores públicos, perdón, privados, sería muy arriesgado para México. Por eso replico lo que decía yo la semana anterior. Cuando la gente habla sin conocimiento de causa y critica los programas sociales, critica estas políticas del gobierno actual con respecto de los salarios, critica este modelo económico que actualmente pretende México corregir desde el punto de vista neoliberal, debe corresponder a esa consistencia de actuaciones económicas, pero también a que va a deliberar, puede deliberar en movimientos revolucionarios, pacíficos o, en su defecto, violentos. Desde luego, sustanciar el sistema de política económica en el país no puede ser radical, tiene que ser a cierto punto gradual. México actualmente está no nada más en el TECMEC, sino también está en esta política de la Unión Europea, está en esta política con Asia, con el Mercosur,
y en donde debe atender siempre a su rectoría de acuerdo a los artículos 25 al 28 de la Constitución Política para establecer las bases de una economía sólida, establecer las bases de una economía sustenta- perdón, sustentable, ¿sí? Ahora, parte de lo que estoy hablando tiene que mecanizarse en las condiciones sobre el papel del gobierno, pero también el aspecto no gubernamental en la vida económica y social del país. O sea, la sociedad actualmente está direccionada a estas condiciones de cómo se ha desarrollado a lo largo de un concepto de estado y de bienestar. O sea, ¿qué es bienestar social? Partimos de esta condición. Y en a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha de 2024, 2025, los países han sufrido un debilitamiento social. ¿Por qué? Porque las economías están depreciadas, están deprimidas. Y sobre todo ese efecto tiene mucho que ver en cómo nos estamos vinculando hoy día en cuanto a la visión político y social que tenemos de nuestros países, de la sociedad misma y sobre todo cómo vivimos nuestra realidad económica hoy. Hoy día ya los salarios no alcanzan porque una persona que tiene unos ingresos máximos de 10, 15 mil pesos, que es más o menos lo que pudieran haber ganado, aunque hay salarios de 5 o 6 mil pesos, pues no alcanza, finalmente no alcanza. Entonces, las organizaciones no gubernamentales atienden a estas condiciones del sector privado para ejecutar no solamente actividades productivas, sino también sociales, culturales y de desarrollo integral. Por eso las empresas que son socialmente responsables, como por ejemplo eh, ciertos grupos de alimentos, no voy a decir marcas, voy a omitir marcas, ciertos grupos de alimentos, ciertos grupos de lácteos, las cerveceras, las refresqueras, tienen que atender esta política social y regular los instrumentos derivados de cómo se promocionan esos proyectos autogestivos. He tenido oportunidad de trabajar en algunos centros educativos y hoy día se les fomenta a los estudiantes, y sobre todo en derecho también, que es importantísimo, establecer desarrollos de proyectos productivos. O sea, ¿qué más hay detrás de tu despacho público? Agrégale otras cosas más, agrégale peritajes, agrégale posicionamientos educativos, agrégale cursos, agrégale otras cosas que te puedan de manera excepcional crear una sociedad civil organizada a través de todas las formas que tenemos como Estado. Y sobre todo, que esos proyectos autogestionados puedan resolver problemas que aquejan a la ciudadanía día con día. ¿Por qué? Porque los procesos encontrarán coyunturas sociales, sí, pero a través de las experiencias y organización de las empresas grandes, nosotros desde el punto de vista no gubernamental y sí como ONG, necesitamos desarrollar procesos productivos que contribuyan al bienestar de la salud, la vivienda y el ambiente para establecer esas condiciones de ayuda hacia el Estado. Por eso hoy día el artículo 123 constitucional y el derecho de petición, perdón, el derecho de asociación, establecen esos cuestionamientos de por qué es necesario a veces ya voltear a ver cómo están constituidos los sindicatos. Porque lejos de, siguen protegiendo al trabajador, es verdad, pero también se han servido con la cuchara grande de las empresas, del propio gobierno, ¿no? Basta ver cómo están los servicios de salud, basta ver cómo están los servicios de transporte público que están sindicalizados y que no son concesionados, para atender que esas nuevas formas de producción no están siendo operadas. Hoy día se está volteando un poco más a ver a los sectores agrícolas, pero no de la forma en que se tienen que ver. Entonces, es aquí cuando las organizaciones no gubernamentales atienden ya, por ejemplo, a cuestiones también de cómo los agravios a derechos humanos. Ese es un claro ejemplo. Alguien que no tiene acceso a un abogado particular, pues a través de la ONG se fomenta este grado de altruismo que contribuye a la paz a los procesos de desarrollo del Estado. Por eso, las ONGs tienen que abrir más espacios de acción, apoyados, claro, desde la iniciativa privada y desde el Estado mismo. ¿Para qué? Para que existan presiones desde abajo. O sea, el activismo social tiene que crear condiciones sociales, civiles, movimientos básicos, asociaciones vecinales y sobre todo que estén en el respeto mutuo. Impulsar desde la política de fuera a las organizaciones voluntarias y agencias que tengan interés con organismos internacionales sobre cooperación y desarrollo, no solo social, económico, político y jurídico.
¿sí? Las iglesias tienen un poco de eso, ¿no? Más bien, no nada más la iglesia católica, en general, las iglesias mormonas y cristianas. Por otro lado, que desde arriba se voltea a ver qué estamos haciendo como líderes políticos, como líderes de Estado, como líderes intelectuales y sobre todo como profesionales de la actividad económica. Por eso, participar asociativamente en este tipo de actividades va a permitir una base social satisfactoria, que nosotros entendamos que las ONGs no tienen que hacer el trabajo del gobierno, pero sí pueden contribuir en gran medida a fortalecer esas bases estatutarias del gobierno. Por eso las organizaciones se entienden que dentro de las características tenemos que establecer fomento a la cultura, fomento al deporte, al cuidado del medio ambiente, combate a la pobreza, combate a las violaciones graves a derechos humanos. ¿Sí? Entonces, este objetivo que persiguen las ONGs tiene que haber promoción social, asistencia a desastres, porque muchas veces también se le contribuye al Estado mexicano en cuanto hay siniestros, en cuanto hay desastres naturales, ¿no? Como por ejemplo, ahorita que estamos en la temporada de lluvias y huracanes. Entonces, estas características básicas de las ONG son representar a la sociedad, pero en un plano general, y en sentido estricto, representarlo desde el enfoque democrático, pero a través de la voluntad de sus miembros y sobre todo las decisiones son tomadas por un consejo consultivo, por un patronato. Pongo un ejemplo muy tangible. Muchos de los que les gusta el fútbol piensan que el equipo de los Pumas pertenece a la universidad, y eso no es así. El equipo no pertenece tal cual a la Casa Máxima de Estudios, sino más bien pertenece a un patronato como asociación civil, que funge hasta cierto punto como una organización no gubernamental, pero que está representando la identidad de la UNAM como institución educativa. Entonces, por otro lado, la toma de decisiones la estipula una junta directiva, puesta no por el organismo de rectoría, sino por una asociación de socios que está a cargo de un club social y deportivo. Ahora, otra parte de esta representatividad democrática son los organismos consultivos en materia de derechos humanos. Cuando el Estado deja de tutelar y de privilegiar, pero sobre todo proteger esos derechos humanos de personas que han sido agraviadas por el Estado mexicano en condiciones de justicia, son las ONGs quienes forman parte de los colectivos en materia de derechos humanos para atender esas denuncias y esas demandas por las cuales hay gente en prisión injustamente, ¿no? Obviamente deben de presentar objetivos puntuales y sobre todo cómo se van a ejecutar sus proyectos productivos. ¿Por qué? Porque van a depender en cierta forma de las donaciones para lograr sus fines, pero esos fines tienen que ser comprometidos con los donantes. Por eso, algunas organizaciones tienen muy poca gestión o autogestión financiera y dependen mucho de la parte del altruismo social, ¿no? Obviamente, sus decisiones son ejecutivas y hasta cierto punto atenderán a las condiciones económicas sobre los proyectos productivos. Por eso deben tener disponibilidad de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos técnicos, para que de acuerdo a esa cooperación internacional, sus recursos todavía se vuelvan importantes, ¿no? Deben estar conformadas por profesionales de primera línea. Las personas que a veces formamos parte de los colectivos no gubernamentales, tenemos un doble compromiso porque por un lado, no, a veces no captamos gran cosa por las asesorías que se brindan o las ayudas que se dan, pero sí estamos en esta línea de un compromiso social. Formas de ejecución, pues tienen que ser tácticas mediante proyectos de corto plazo. Aquí no puede haber mediano ni largo plazo. Tienen que ser proyectos muy rápidos, proyectos muy bien aterrizados, proyectos muy bien estructurados y sobre todo muy inmediatos. Desde luego, lograr alianzas estratégicas con el sector público y el sector privado para que, de acuerdo a las necesidades de los sectores popular, social, gubernamental, se atiendan esas condiciones internacionales y, desde luego, comunitarias en el efecto interno. Deben ser reconocidas como actores de la sociedad civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante la preparación y celebración de los cumbres, su papel a veces es importante, pero no tienen esa característica oficial.
Por lo tanto, deben ser reconocidos por los gobiernos y las organizaciones internacionales de acuerdo a la cooperación. Entonces, obviamente, los procesos productivos tienen que establecerse a través de esta condición social de la empresa, ¿no? Obviamente nosotros, al estar inmersos en una organización no gubernamental, la tendencia es que casi no vas a ganar dinero. Es más, de hecho, no vas a ganar dinero. Por eso la sociedad civil tiene que organizarse para mejorar los grupos de actores que coadyuvan a esas organizaciones, fortaleciendo el aspecto democrático. Pero la democracia como tal siempre tiene que ir tendiente a las necesidades más primarias de la población en general y sobre todo que la economía, desde un punto de vista jurídico, atienda a responsabilidades de la sociedad civil y que la propia sociedad civil se organice mejor para fortalecer tanto sus instituciones gubernamentales y posicionar mejor a las instituciones no gubernamentales. ¿De acuerdo? En síntesis, nosotros necesitamos operar un desarrollo económico desde el punto de vista de los derechos humanos. Esto en atención al artículo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 123, 25 al 28 constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros somos una economía, como ya lo dije, una economía inestable, una economía muy volátil, que ahorita podemos estar bien, pero al rato podemos estar peor. Entonces, México tiene que atender esas condiciones de los sistemas económicos. Creo que en el papel no se ha hecho tan mal la condición del asunto. Sin embargo, se necesita más captación de dinero, se necesita más contribución de la iniciativa privada para que se fomenten empleos. Que la iniciativa privada también atienda estas condiciones coyunturales que hacen a la sociedad en cuanto a al rezago social, en cuanto a la pobreza extrema y en cuanto a los lineamientos de cómo está ejecutando México actualmente su política económica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy precisos como abogados en el análisis jurídico, pero sobre todo en el análisis social de cómo estamos operando las economías en el país. Obviamente, el factor globalización pone en el papel al abogado ya en un plano un poco más competitivo, ¿no? Hoy día sacamos al por mayor egresados en derecho que necesitan trabajar, que necesitan llevar el pan a la casa y sobre todo ha creado una crisis laboral en esta parte, ¿no? Porque es mucha la demanda, pero es poca la oferta de trabajo. Entonces, el sistema que México actualmente tiene, lo repito, es un sistema estable, es un sistema que tiene una economía que si bien está endeudada no por esta administración, sino por las administraciones anteriores, ha sido una economía hasta cierto punto benevolente y sobre todo que nos ha permitido tener un modo de vida un tanto más cómodo, ¿no? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llego al final con la sesión del día de hoy. De verdad les agradezco mucho su atención, pasen una excelente tarde y bueno, pues regálenme un like en el canal. Hasta luego.